¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a este primer episodio del podcast de Axon. En esta oportunidad nos acompaña Federico Valls, que es el director del Cono Sur de Axon Marketing and Communications. Y tenemos el agrado de tenerlo aquí para hablar de un tema que en este momento está en agenda, que es el cónclave, y lo vamos a observar desde la comunicación. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Roger, ¿cómo te va? Un gusto estar acá compartiendo este primer podcast. Excelente, excelente igual tenerte en el equipo para compartir, para debatir un poco estos temas, ¿no? La elección de un papa por lo visto muy querido en América Latina, muy querido en Perú también, ha sido una sorpresa tremenda las primeras palabras que ha dado. ¿Cómo describirías el contexto histórico y comunicacional en que se da este cónclave y esta elección del nuevo papa? Bueno, el contexto histórico, empecemos por ahí, la verdad que es muy interesante. Venimos de 12 años de un papa, del primer papa americano, del primer papa jesuita y primer papa argentino, con toda la impronta que eso le puso a una institución milenaria como la Iglesia Católica, ¿no? Esa impronta latinoamericana, llegando al Vaticano, llegando a San Pedro, esa mirada desde la periferia. Un papa que venía desde el fin del mundo, llega a Roma con todo ese bagaje, con esa cultura, con esa forma de ser, con ese estilo. Entonces, encontrar al sucesor de ese papa americano era el desafío de los cardenales. Por otro lado, en ese contexto histórico también tenemos no solo la iglesia jerárquica, la institución, sino los fieles, los católicos y los no católicos que habían sentido Francisco a uno de ellos. El Francisco, el padre de todos, el papa de todos. Entonces, era también un peso, ¿no? Esa iglesia, ese pueblo de Dios, pero ese mundo pidiéndole a los cardenales un papa quizá en línea de Francisco. No digo como Francisco porque no hay dos personas iguales. Sorpresa en la fumata blanca, balcón, el cardenal Prevost no estaba entre los 2, 3 primeros, pero estaba en ese pelotón de 8, 6, 8, 10 cardenales que podían llegar a ser, y sale al balcón ya con su estilo, con su impronta, comunicacionalmente, ese primer gesto, verlo ya con los hábitos rojos. Algunos dijeron, bueno, es un papa, por ese gesto ya lo volcaron como el papa conservador, pero sin embargo, inmediatamente dijeron, ojo, otro papa americano, pero más que norteamericano, es un papa latinoamericano, porque él está fuertemente identificado con el Perú. Entonces se dio lugar a esa expectativa, ¿no? De qué estamos esperando del balcón, y en sus primeras palabras habló como uno de nosotros, ¿no? Otra vez pudimos volver a entenderle al papa que nos hablaba, no porque con Benedicto no hubiera pasado, pero fue un papa que habló en simple, en sencillo. Nos encontramos con un nombre, León XIV, que significa mucho, pero este Papa León XIV hablándonos a cada uno de nosotros en plural e incluyéndose, ¿no? Nosotros caminemos, recemos, busquemos, como yo soy uno de ustedes en esa comunicación. Soy el obispo de Roma, no soy el Papa, soy el obispo de Roma, y me impactó mucho en lo personal que hablara en castellano, porque siendo un cardenal norteamericano no habló en inglés, sino que volvió a lo que para mí es su tierra, a la que él lleva en su corazón, el pueblo latino del Perú, y hablándole en castellano y agradeciéndole. Vimos ahí, en ese marco histórico y en este marco comunicacional, sus primeras definiciones.
Excelente. ¿Tú crees que en base a lo que se empieza a ver o lo que se sabía anteriormente del actual Papa, podría tener en mente instalar algunos temas centrales? ¿Crees que se vienen algunos temas centrales de discusión? ¿Cómo intuyes que ha sido todo a partir de esa narrativa inicial, ¿no? Que has visto y que has descrito claramente, los gestos, los detalles, la cercanía, creo que lo has descrito comunicacionalmente. ¿Tú crees que ya se logran avisorar algunas líneas de la narrativa que va a tener? Sí, yo creo que sí. Eh, las primeras las hemos visto ayer, cuando mencionó, creo yo, que va a ser un eje de su pontificado, la paz, ¿no? Por definición, el pontífice, el papa, es el que tiende puentes, pontifex, ¿no? Es el puente. De un lado, el puente es lo que une dos orillas. Entonces, él habló de ser puente, de ir al encuentro de ese puente del diálogo, pero siempre no solo comenzó dando la paz y cerró dando la paz, sino que en el medio de sus palabras, en esa primera aparición en el balcón, él fuertemente habló de la paz que desarma, la paz que acompaña, la paz que tiene que estar en todo el mundo. Así que me imagino que el primer gran tema va a ser un papa que va a buscar la paz en un mundo que hoy está viviendo numerosos conflictos. El Papa Francisco decía, el mundo está viviendo una tercera guerra mundial de fragmentos, de apartes. Estamos viendo, y lo estamos viendo y viviendo. Entonces creo primero que es un papa que ya marcó, diciendo voy a ser un papa que va a buscar la paz, y él se va a involucrar en eso. Segundo, un papa que habló de una iglesia misionera, de salir a misionar, de salir a predicar el evangelio, que es el corazón, es el núcleo del catolicismo, de la iglesia católica, es predicar el mensaje. Luego predicar el mensaje de Jesús, lo básico, predicar la palabra, y él ya lo dejó en claro. Una iglesia misionera, evangélica, que predique, que salga al anuncio de la buena noticia. Pero eso no lo vamos a hacer, no lo hago solo, dijo, vamos, ¿no? Involucrando. Y el tercer elemento, que me parece importante y que da pie a temas que puede llegar a poner sobre la mesa para discutir, es: la iglesia está abierta a todos, no excluye a nadie. Que es cierto, y lo veníamos viendo, pero eso significa también desde otro costado decir, bueno, ¿cuáles son esos temas que se van a poner sobre la mesa? ¿No? La iglesia está abierta a todos, no excluye a nadie. Entonces podríamos pensar en diversos temas que se han hablado, como la comunión de los divorciados, si el celibato es o no opcional, en la participación de las mujeres. Con esto no quiero decir que el Papa vaya a hablar de estos temas. Digo, es posible que sobre la mesa se planteen algunos de estos temas. Y en su primer misa, el Papa también dijo que una de sus principales misiones iba a ser la de ser un fiel administrador de la iglesia. Entonces ahí uno podría intuir que también se refiere no solo a administrar las ovejas, el pastoreo, sino que estamos hablando de las cuestiones económicas que muchas veces en los últimos años se le ha cuestionado a la Iglesia Católica y al Vaticano, ¿no? Entonces creo que por ahí, Roger, vienen un poco en estos primeros días sus principales definiciones. Qué bueno, excelente toda esa idea de las líneas y las definiciones. Ahora, creo que en base a todo el conocimiento y lo que sabes también del Papa Francisco, sí me llama la atención si logras ver diferencias o continuidades en comparación a la comunicación que habitualmente trabajaba el Papa Francisco. Bueno, en temas de comunicación, en estos primeros momentos, por ejemplo, Ajá. en estas primeras horas que nos vamos conociendo a León XIV, me ha llamado mucho la atención que es un papa de redes sociales, que se las administra él, por ejemplo, o
ha saludando a los trabajadores, a los empleados de distintos organismos de la curia en estos días. Se ha sacado selfies, lo han grabado dando la bendición o conversando con grupos de empleados o gente que se va cruzando en los pasillos, que está haciendo algún trámite en el Vaticano, ¿no? Digo, desde el punto de vista comunicacional y hablando de redes sociales, ¿no? Me parece que ahí hay un quiebre. Francisco también participaba, se dejaba sacar fotos, selfies, pero bueno, acá tenemos un cardenal que él usa las redes sociales, ¿no? Hay otro chip. Yo pensaba ayer, cuando lo eligieron a Francisco, él tenía 76 años. Ya era lo que podríamos decir hoy un adulto mayor, ¿no? Pero Papa León XIV lo eligen con 69 años. Entonces, en esos 7 años de diferencia, podríamos decir que León XIV no es un adulto mayor, es un hombre maduro, por decir así. Y en esa diferencia generacional, es un hombre que tenía ex, que estaba en Instagram, que se sacaba selfies. Entonces su cabeza, su chip está seteado de otra manera. Y para los jóvenes, nosotros, vos y yo no somos viejos, pero para los de 20, a los más jóvenes. Claro, para los de 20, que el teléfono es una herramienta, una extensión de la mano, de golpe se encuentran con un papa que habla casi su mismo lenguaje en esto del mundo de las redes. Pero por otro lado, un papa que, a diferencia de Francisco, que cuando salió al balcón, aunque lo tenía en su cabeza, improvisó. León XIV, en la Capilla de las Lágrimas, cuando estuvo solo, pidió una hoja, agarró un lápiz, se puso a anotar y cuando salió tenía los principales puntos anotados. Lo cual, eso también es muy interesante porque él quería dejar en claro lo que quería decir y quería que quedara claro cuál era su mensaje desde el primer minuto. Excelente ese análisis, Federico. Una pregunta que surge por allí. ¿Hay señales para el mundo no católico? ¿Crees tú que está lanzando señales para el mundo no católico? Muy buena pregunta. Para ese mundo no católico, creo que esta primer señal fuerte fue la iglesia está abierta a todos, es para todos. Para ese mundo no católico seguramente veremos señales más fuertes en los próximos días, ¿no? Creo que la señal tiene que ser la experiencia pastoral de hoy el Papa León XIV. Iba a decir del cardenal, pero su recorrido pastoral, el haber sido durante 20 años o haber vivido en Perú con las distintas realidades, miradas, el diálogo con las otras confesiones, credos, ¿no? El desafío del avance de las iglesias evangélicas también en detrimento de la iglesia católica, y después haber sido el superior de una congregación como la Orden de San Agustín. Entonces tener esa mirada del mundo también lo hizo dialogar con los que profesan otra fe. Entonces creo que vamos a ver señales más claras con el correr de las semanas. Excelente. Solo quisiera volver un punto rápido que ya lo habías mencionado, y es la comunicación en la era digital con las audiencias jóvenes. Si pudieras desarrollar un poquito ese punto, porque ya adelantaste algo con el tema de las redes sociales. Bueno, para la iglesia, es un desafío para cualquier institución. El uso de las redes sociales, los públicos más jóvenes, pero para una institución como la Iglesia Católica es un desafío aún mayor. Este quiebre ya se dio naturalmente por el tiempo en que se vivía, se dio con Benedicto XVI. A veces nos olvidamos que la irrupción de las redes sociales es relativamente nueva. Para una institución de 2000 años fue ayer, pero teniendo en cuenta el papado de Juan Pablo II, donde no estaban las redes, Benedicto, que empezó
Y Francisco, que también potenció la llegada de León XIV, le puede dar ese salto definitivo, ¿no? Porque entiende cómo funcionan las redes sociales, porque él mismo las usa. Entonces creo que eso es muy interesante. Las usaba para evangelizar, para compartir experiencias, para denunciar situaciones, para manifestar su opinión, pero lo que quiero decir es un papa que usaba redes sociales. Ese desafío estoy seguro que lo va a trasladar no solo a sus colaboradores, sino a los medios de comunicación del Vaticano, porque además es ese desafío de cómo llegamos a los jóvenes, ¿no? Cómo transmitimos hoy el mensaje. Afortunadamente, gracias a Dios, hay muchísimos religiosas, religiosos, laicos que evangelizan a través de las redes sociales. En esto hemos visto también en este cónclave los cardenales más jóvenes, sobre todo sacándose selfies en San Pedro, en las misas, viajando en el minibús rumbo a las reuniones. Creo que todo eso son gestos que acercan, ¿no? Porque nos muestran que son hombres de Dios, pero que también son seres humanos, que comparten momentos que para ellos son importantes, y como compartiríamos nosotros, o como compartimos nosotros también. Entonces creo que sin perder la sacralidad que tiene la Iglesia, sin perder la sacralidad y el rol que cumple cada uno de sus miembros, pero también mostrándose cercanos, ¿no? Alguna vez, cuando un sacerdote se había vuelto bastante famoso en Buenos Aires porque participó de un programa de televisión a medianoche, tocando la guitarra, etcétera, me acuerdo que nos llovieron las críticas en el arzobispado, y cuando lo hablé en su momento con el cardenal Bergoglio, me dijo: mira, la verdad que lo pensé y lo recé mucho, y mi conclusión es que ese sacerdote, apareciendo en ese programa, tocando la guitarra y contando su vida y su experiencia, llega a muchos lugares donde nosotros no vamos a poder entrar, a muchos corazones donde nosotros no, es imposible, a nosotros no nos van a escuchar, a él sí. Y bueno, será camino de Dios también. Quiero decir, ¿no? Tiene que ser un nuevo instrumento de evangelización. Fede, yo quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con el perfil de los comunicadores, y es, ¿qué crees que los comunicadores podemos aprender del cónclave y de la elección, sobre todo de este nuevo papa? Bueno, yo creo que el cónclave nos dio la posibilidad de conocer a todos más de cerca cómo funciona una institución como la Iglesia Católica, con un proceso que lleva casi 2000 años de historia, ¿no? La elección de un nuevo pontífice, cómo se elige, las figuras de los cardenales, ahora la Capilla Sixtina, todo lo ritual nos puede servir a los comunicadores para explicar la historia, para conocerla. También conociendo la historia para ver el futuro, ¿no? No predecirlo, sino dilucidar por dónde viene la mano, hacia dónde va la cuestión. Eso por un lado. Después, por el otro, tomando las primeras palabras del Papa León XIV, creo que podemos ver ahí una primera aproximación, un discurso, unas primeras líneas de una comunicación con valores, ¿no? Comunicar con valores. Desde la fe, en el caso del Papa, desde la fe, comunicando con valores, pero esto se puede aplicar a otras organizaciones también. Estos valores que son universales, estos valores como la paz, como la hermandad, como la unidad, como el diálogo, son los que nosotros tenemos que tratar también de llevar adelante en nuestra vida diaria, nuestro compromiso como comunicadores, pero con ese desafío, comunicar con valores. Y por el otro, si escuchamos alguna de las definiciones que en su momento nos dio el Papa,
como comunicadores también tratar de no caer en esos pecados capitales de la desinformación, de la calumnia, de la injuria, o de la chabacanería, ¿no? Por ahí, por el afán de tener más clics, más rating, o más compartidos o más likes, dejamos de crear contenido con valor, con propósito. Entonces, ese creo que es el mayor mensaje que podemos dar. Creemos contenido con valor, creemos contenido con propósito y seamos responsables en comunicar justamente. Excelente, Fede. Muchísimas gracias por sumarte a esta edición del podcast y gracias por compartir todo lo que sabes con nosotros. Sí, gracias por la invitación, un placer y hasta la próxima. Excelente, entonces ha sido el primer episodio del podcast de Axon. No se olviden de seguirnos en el YouTube, en Spotify y también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.